la tierra, Teotihuacán nos espera. Cuando las almas han llegado a la nobleza del sufrimiento, ya no maldice. Resignada, serena, abrazan su cruz. Sé manso, sé humilde. Aparta de ti el dolor que encuentres. Dulcemente, sin violencia. Porque el dolor sobrellevado con resignación te hará llegar de mejor manera hacia el reino de Dios. Porque de cierto, un minuto de desmayo es mucho tiempo de confusión, y un minuto de rebeldía lo es más de dolor. Cada uno de vosotros tenéis vuestra cruz, ni mayor ni menor que la que a cada uno corresponde. La desobediencia es la causa de la existencia de vuestros dolores. Es uno de los motivos primordiales de vuestra constante angustia. El dolor es pequeño para la humanidad, pues de cierto es más grande su desamor. Si recogéis dolor, guardadlo, mas no lo devolváis, porque en verdad, si entregáis amor en cambio de dolor, tendréis la recompensa. No hay más que un camino luminoso, el amor. Todos los demás caminos son de dolor. Después de esta vida de problemas, te espera en el más allá la rectificación de lo que hiciste erróneamente en este mundo. Se dice que los dioses se reunieron allá en Teotihuacán. Quiere decir que el dios manifestado, el ejército de la palabra, el logos, el verbo, los choanes, creadores de mundos, se reunieron en el sagrado sol absoluto. Allí se trazaron sus planes, sus programas para crear el universo. Y luego entraron en actividad. Así pues ellos están trabajando, pero muy intensamente, en la creación de este universo. Los choanes son muchos, y todo el ejército de los choanes es Quetzalcóatl, es Osiris, es Ra, es la gran palabra, Guayín, la voz melodiosa. Obviamente que si no hubiera sido por los dioses santos que se reunieron allá en Teotihuacán, la creación no habría sido posible. ¿Cómo se habría creado? ¿Quién habría creado? Todos los dioses reciben un nombre único, se les dice Dios.
Pero Dios no es un individuo en particular, es un ejército. Es la gran palabra, es el verbo de San Juan. Y esas llamas entonces entraron en actividad, creando y volviendo nuevamente a crear. Fecundaron a la materia caótica para que surgiera la vida. Y la vida surgió. La Tierra esta en principios era una simple idea nada más. Una ideación cósmica de los chuaves. Después se convirtió en una realidad. Se formó mental. Más tarde se formó astral. Más tarde cristalizó en el mundo etérico y ahora la tenemos física, material. Pero en principio no fue más que una idea de los dioses que se reunieron allá en Teotihuacán. Una idea y nada más que una idea. Pero esa idea se plasmó, tomó forma y existe. En cuanto a la humanidad fue hermosa en los tiempos antiguos. Bien, nuevamente, bienvenidos a esta hora maravillosa donde nuestros corazones, nuestros espíritus se van a gozar con el quinto evangelio que está llamado a liberarnos de las cadenas de el yo psicológico mediante la aplicación de la enseñanza entregada por los venerables maestros Samael Aun Weor y litelantes nuestro Señor Averamento, que con buena voluntad y amor han dirigido a todo este pueblo hacia la luz. Esa luz espiritual que se vierte a través de la divina gnosis como un funcionalismo muy natural de la conciencia, queriendo decir que la gnosis no la encontraremos en la parte intelectual, sino más bien en esa parte espiritual conectada a la intuición. Bien fundamental el saludo siempre del Monasterio Gnóstico Internacional de Formación Misional Samael Aun Weor Litelantes, anhelando cumplir la misión encomendada. Vamos a compartir un tema maravilloso que nos enseña el venerable maestro Samael Aun Weor, y esto es con relación a la filosofía de la momentaneidad. Este tema, este material, para nosotros los estudiantes de la gnosis, es puntual y urgente de comprenderlo, ya que por lo general el estado en que nos encontramos difícilmente podemos nosotros comprender la necesidad de vivir el momento. Para entrar en contexto, me gustaría que veamos y escuchemos a nuestro Mesías de Acuario. Poned vosotros, hermanos, vuestra mano derecha en el corazón, sinceraos consigo mismo,
y haceos la siguiente pregunta. ¿He sido feliz con mis razonamientos? ¿La mente me ha hecho dichoso? Si alguno de vosotros ha sido feliz con la mente, pues quisiera el alto honor de conocerlo. Pues yo jamás en mi vida he visto a nadie que haya alcanzado la felicidad a través del razonamiento, o del intelecto, o del proceso, del pensar. Tengo entendido que debemos agotar precisamente el proceso del pensar. Me parece que el pensamiento no resuelve nada. Absolutamente nada. En la práctica he podido evidenciar hasta la saciedad que aquellos que en el movimiento gnóstico se han distinguido por sus proyectos son los que menos han realizado, los que menos han hecho. En la práctica he podido verificar totalmente, íntegramente, que aquellos que viven de momento en momento son los que más hacen. Si yo, por ejemplo, hubiera aguardado a tener unos cuantos dólares para poder hacer el movimiento gnóstico, estoy seguro de que jamás lo hubiéramos hecho. Todos saben muy bien que yo no he sido jamás un hombre rico. Empecé el movimiento con unos pocos amigos. Y sin embargo, ya ven ustedes, este movimiento ha crecido, ya abarca todo el hemisferio occidental. Pronto podremos meter nuestras obras en los Estados Unidos y el movimiento llegará a expandirse mundialmente. Pero para eso no he necesitado de proyectos, mis caros hermanos. He vivido de instante en instante y eso es todo. Nuestros misioneros han salido sin dinero a recorrer los distintos países de América. Han tocado en distintas puertas y así han formado grupos y cada día se expande esta gran obra. Ahí no han habido proyectos, sino hechos. Creo que uno debe adelantarse siempre al proceso del pensar. Estoy a favor de la filosofía de la momentaneidad. Creo sinceramente en la espontaneidad. Si alguien lo interroga a uno, debe adelantarse al proceso intelectivo y contestar espontáneamente, instantáneamente, con aquello que le salga del corazón sincero. Así poco a poco se va libertando uno de todo el proceso del pensar. Se le presenta un problema en la vida. No debe tratar de resolverlo. Mejor es disolverlo. Un problema realmente es una forma mental con dos polos, el positivo y el negativo. Tal forma flota en el entendimiento con su batallar de antítesis polares, y es obvio que viene a constituir en nosotros preocupaciones y sufrimientos. Tratar de resolverlo es tan absurdo como querer vivir encerrados dentro de una botella. Pues un problema es una botella realmente, una botella de tipo intelectivo. El que esté embotellado en un problema actúa y vive y piensa en función de su propio embotellamiento. Es decir, se autoencierra, vive dentro de un círculo vicioso, absurdo, y no resuelve nada. El pensamiento nada resuelve. Mejor será olvidar el problema. Si lo olvidamos, se disuelve. Y esto es mejor, ¿verdad?
Muchos me dirán, bueno, se disuelve y qué. Pues experimenten, mis caros hermanos. Por lo común las cosas no resultan como uno las piensa, sino como son realmente. Los hechos suceden porque tienen que suceder y lo que ha de hacerse, se hace. Voy a ponerles a ustedes ejemplos concretos porque me parece que así se entiende mejor lo que estoy diciendo. Se preocupaba el otro día demasiado por aquello de que hay que pagar la renta, porque si uno no paga, lo corren de la casa. Se preocupaba por aquello de que hay que pagar las letras. Claro que los que no somos ricos tenemos que sacar las cosas, pues, en forma fácil, pagando en mensualidades más o menos cómodas. Todo esto le acarreaba sufrimientos, puesto que se acercaba ya el tiempo de tales pagos. Y dinero no había. Viendo ya cerca la fecha de los terribles pagos, y yo tan tranquilo, sin preocuparme en lo más mínimo por los tales pagos. Pues me encanta vivir de instante en instante, de momento en momento. Y sé que la mente nada resuelve. Al fin, llegaban las temibles fechas, por lo común, primero o quincenas de cada mes, y entonces venía el dinero para los pagos. Así pues, mis caros hermanos, yo no trataba de resolver problemas, me gustaba más bien disolverlos. O para ser más sincero, me gusta disolverlos. Se disuelven olvidándolos. Podría objetárseme, y eso es claro, diciéndoseme, bueno, y si no le hubiera llegado a usted el dinero para los tales pagos, ¿en qué hubiera quedado su filosofía? La pregunta sería tremenda, ¿verdad? Sin embargo, no conseguiría los que así me preguntasen destruir, ni siquiera por un instante, la filosofía de la momentaneidad. Pues al no venir el dinero para los tales pagos, ¿qué? Cuando mucho hubiera vendido los muebles de la casa, o me hubiera pasado a un cuartito por ahí humilde y sencillo, ¿y qué? ¿Por eso me hubiera muerto? ¿O se hubiera cambiado el orden del universo? ¿O hubiera sucumbido de hambre o de miseria? No, mis caros hermanos, nada de eso hubiera sucedido. Sencillamente habría cambiado de domicilio. Eso es todo. Tal vez los acreedores me hubieran quitado, pues, los objetos que me dieron. ¿Y qué? Como yo no me apego a esos objetos, que el apego está formado por otro tipo de yoes. ¿Por qué hemos de temer a la vida? ¿Por qué hemos de temer a la vida humilde? ¿A la vida sencilla? El temor es algo que hay que abandonar, mis caros hermanos, si se quiere vivir realmente de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad. Bien, esto nos pone en contexto con relación al tema que estamos tratando y que verdaderamente tiene un gran impacto en nuestras vidas. A manera de recomendación, nuestro Mesías de Acuario nos dice: poned vosotros, hermanos, vuestra mano derecha en el corazón, sinceraos consigo mismos y haceos la siguiente pregunta: ¿he sido feliz con mi razonamiento? ¿La mente me ha hecho dichoso o dichosa? Y esto es bien fundamental, porque en la palma de la mano derecha nosotros llevamos un vórtice poderoso,
un vórtice que al hacer contacto con el átomo nous que llevamos en el ventrículo izquierdo, puede activar ese caón interno, ese policía interno, esa voz de la conciencia que en muchos de nosotros, los estudiantes de la Gnosis, ya casi no se percibe esa voz porque es más fuerte la voz del razonamiento, es más fuerte la voz del pensamiento que la voz espiritual. De repente, cuando tenemos que tomar una decisión, le permitimos más al raciocinio que trate de lidiar con aquella situación que el corazón, y por eso de pronto no sabemos tomar la decisión correcta que en un momento dado deberíamos de tomar. Por eso es que es fundamental y más que todo en nuestra era de Acuario que estamos viviendo, que tratemos nosotros de entrar en contacto con esa intuición. Es por eso que nuestro Mesías de Acuario nos hace esta pregunta o nos invita a que nos hagamos esta pregunta. Después de batallar tanto, después de haber tomado decisiones, después de haber realizado ciertas actividades en mi vida, el razonamiento me ha llevado a una felicidad, la mente me ha hecho dichoso, dichosa. De pronto nosotros podemos sentir que todo en nuestras vidas, en el aspecto material, va bien. Y le damos gracias a los venerables maestros, a nuestros padres internos, porque tenemos salud, tenemos trabajo y todo va bien. Pero de pronto hay una curva en nuestras vidas, hay una situación en nuestras vidas que nos somete a un desánimo terrible. Y lo primero que muchas veces tiende a desanimarse son nuestros propósitos espirituales. Hemos observado en la vida práctica que cuando llega cierta adversidad a nuestras vidas, lo primero que hacemos es aislarnos de la congregación, alejarnos de la congregación y tarde o temprano nos retiramos completamente. Como que aquella situación que nos llegó era para alejarnos, pero aquella situación nos llegó precisamente para pasar al siguiente paso, al siguiente nivel superior de entendimiento o comprensión. Nada de lo que nos suceda a nosotros, los estudiantes de la Divina Gnosis, es casual. Tiene una causa. Es por eso que como estudiantes tenemos que tener la convicción que nuestra mónada sabe exactamente lo que está haciendo con su alma guerrera.
Si nosotros no tenemos presente eso, entonces es una señal inequívoca de que hay una desconexión entre lo que es nuestra alma humana y la mónada. Nosotros necesitamos urgentemente que nuestra alma guerrera esté en conexión con la mónada, porque nuestra mónada es la que traerá esa energía desde el mundo de Keter hasta Malkut. Y si nosotros como escudilla espiritual no estamos conectados a ese ser interior, difícilmente vamos a receptar o a comprender lo que está sucediendo con mi vida. Veamos nosotros algo que la venerable maestra Litelantes, en pláticas que teníamos cuando nos visitaba aquí en California, ella decía: nunca minimicen una invitación que les hagan, ya sea a un congreso, a una convención, a una conferencia, a una práctica, porque de pronto es la mónada de ustedes tratando de llevar a su alma guerrera a un punto específico y estratégico, pero para eso tendrían que ponerse en actividad átomos maravillosos como la disponibilidad, la obediencia, la buena voluntad, para que nosotros nos dejemos llevar por esa fuerza maravillosa de nuestra mónada. Nos dice el venerable maestro Samael: si alguno de vosotros ha sido feliz con la mente, pues quisiera el alto honor de conocerlo. Yo jamás en mi vida he visto a nadie que haya alcanzado la felicidad a través del razonamiento o del intelecto o del proceso del pensar. Y el objetivo, como estudiantes gnósticos, es cada día irnos acercando a esa felicidad que lleva el trabajo interior. No estamos diciendo con esto que el trabajo interior es color de rosa. No, lo que estamos diciendo es que a pesar que el camino al despertar de la conciencia, el camino a la iniciación sea abrupto, nosotros nos vamos a gozar el momento que estamos viviendo. Por eso es la importancia de la filosofía de la momentaneidad, porque si nosotros no sabemos disfrutar el trayecto y creemos que al final está nuestra recompensa, entonces estamos equivocados, equivocadas, porque el goce es durante el proceso, queriendo decir de que siendo la naturaleza de este proceso sumamente dolorosa, porque se trata de despegarnos de aquellos hábitos, de aquellos vicios que de repente hemos aprendido a adorar, a amar, es importante que entendamos que el ego va a intentar convertir ese dolor en sufrimiento. Ya nosotros hemos aprendido que el sufrimiento
no es una opción. Tenemos que gozarnos el instante, en el momento, así como lo han hecho los venerables maestros que están guiando todo este gran proceso. Como nos indica nuestro señor Samael Aun Weor, es urgente y necesario eliminar ese proceso del pensar. ¿Por qué? Porque como él mismo nos ha enseñado, el 99% de nuestros pensamientos son negativos y no quieren nada que ver con el crecimiento de la conciencia. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo un análisis razonativo de una decisión a tomar con relación a la gnosis, al trabajo interior, y lo concentramos en la esfera del pensamiento, de seguro que vamos a terminar haciendo exactamente lo que el ego quiere que hagamos ante una decisión relacionada a ese despertar de la conciencia, a esa conexión con nuestro Elohim. El ego inducirá duda, miedo y muchos sentimientos negativos que no nos benefician. Por lo tanto, es importante, es fundamental que, como nos dice nuestro maestro Samael Aun Weor, es fundamental aprender del pasado. Todo aquel que no recuerde el pasado está condenado a volverlo a vivir. Muchos de nuestros hermanos y hermanas que en su momento se destacaron haciendo obra externa de la gnosis, terminaron también retirándose. Muchos odiando la gnosis, difamando la enseñanza. Nosotros tenemos un buen amigo que cuando recién comenzábamos la enseñanza, él era conferencista de la gnosis. Por cierto, muy buen conferenciante. Tenía un buen discernimiento, pero algo le sucedió en el proceso que terminó en cierta iglesia cristiana, ahora es pastor y despotrica la gnosis, despotrica a los venerables maestros. Cuando nos ha tocado platicar con él, nos dice: Jorge, vente conmigo aquí a la iglesia, aquí está la verdad. Nosotros lo observamos y nos vemos reflejados en él. ¿Por qué? Porque esos mismos yoes están en mi psicología y es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Es por eso que el poder de la prudencia en este proceso resulta importantísimo ser puesto en actividad. ¿Para qué? Para que nuestros pasos sean cabalísticos. Continúa nuestro señor Samael Aun Weor y nos dice que en la práctica él ha podido verificar totalmente, íntegramente, que aquellos que viven de momento en momento son los que más hacen. ¿Por qué? Porque cuando se vive el momento, nosotros hemos llegado a una conclusión que lo que más importa es este instante, es este momento. Ayer ya pasó. Lo que la gente llama mañana es incierto. Y lo único real es ese instante de vida. El ego considera que vino a
o que está en este plano de Malkut para quedarse. Y hace planes como que este cuerpo va a vivir 100 años, 200 años. Pero en realidad es pura ilusión, es pura fantasía. Lo más importante es mantener un equilibrio entre lo que es el aspecto espiritual y el aspecto físico. El maestro nos pone un ejemplo realmente que nos toca el corazón, más cuando por información de personas que estuvieron en ese proceso, nos hablan de las terribles limitaciones que el maestro tuvo que vivir para abrir el callejón sin salida. Persecuciones del sistema judicial, persecuciones eclesiásticos, en fin, una serie de situaciones que cualquiera podría decir: cuando yo tenga un salario de unos $7,000 al mes, estaré listo para este proceso. Cuando yo tenga una posición más sólida materialmente, podré rentar un local, y entonces el ego hace planes y planes. Pero a la larga, nosotros sabemos que es una emboscada total. Es por eso que el venerable maestro Samael, junto a la venerable maestra Litelante y algunos hermanos que se pusieron a la par del maestro, pudieron llevar a cabo todo este proceso de armar el movimiento gnóstico internacional. Como dice el maestro, empecé el movimiento con unos pocos amigos, y sin embargo, ya ven ustedes, el movimiento ha crecido. Pero después que el movimiento creció, el ego fue astuto y puso en la psiquis de los combatientes del movimiento gnóstico, puso en la psiquis de que ya se había triunfado. Pero en realidad no fue así, porque el movimiento gnóstico era necesario que pasara al siguiente nivel superior, y ese es el movimiento gnóstico interno. Mientras no haya movimiento gnóstico interno, nosotros vamos a ver exactamente lo mismo que estamos viendo ahora. Muchas veces frialdad, inatención, nos llaman a la actividad, y nuestra condición es: estoy enfermo, no tengo dinero, no tengo trabajo, pobre de mí, nadie me quiere, estoy ocupado, estoy ocupada. Las mil y una noches que todo eso en conjunto se convierte en un muro inquebrantable. Y es así como la paciencia y la serenidad, la tolerancia del venerable maestro fue abriendo grandes posibilidades hasta llegar a nuestros tiempos, donde recibimos la oportunidad por parte de otras personas, a quienes les agradecemos infinitamente que se tomaron el tiempo de darnos las conferencias, incentivarnos a seguir adelante. Ahora nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sabedores que nuestro ciclo de vida en este retorno empieza a cerrarse. 40 años, 50 años, 60 años, 70, 80,
ya el cuerpo ya no nos funciona y el ciclo se empieza a cerrar y caemos en una situación importante de reflexionar. Me preparé para emprender este viaje que me va a conducir a los 3 días y medio, donde daré testimonio y me enfrentaré a un fiscal cósmico, donde el Todd interior escribió hasta el último pensamiento, acción, emoción que viví en estos 60, 70 años. Entonces, prepararnos, vean ustedes cómo todos nosotros nos preparamos materialmente para que cuando lleguen los cobros al final de mes, renta, hipoteca, seguros, utilidades, eh, despensa y otros varios seguros, todo el mes nos lo pasamos preparando, levantándonos temprano a trabajar, siendo efectivos en lo que hacemos, tratando de avanzar, pero la pregunta es, ¿me estoy preparando para ese viaje? Muchos decimos, yo no quiero hablar de eso, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque si no nos preparamos, vamos a permitir que el fiscal cósmico pisotee a nuestra Madre Divina, porque no pusimos en las manos de nuestra Madre Divina hechos contundentes, conciencia despierta, para que pueda hacernos una buena defensa cósmica. Al escenario aparecen nobles hermanos, misioneros gnósticos, que en su momento, dice el maestro, han pasado por diferentes procesos difíciles para llevar el conocimiento. Y esto es importante porque el camino del apostolado es el camino que a nosotros nos va a ayudar a atesorar tesoros en los cielos. Es el camino del apostolado, el cual nos permite a nosotros vivir los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y es por eso la insistencia de realizar cursos misionales, que los hermanos y hermanas de Segunda Cámara vayan entendiendo y comprendiendo la necesidad de entregarse al camino del Cristo, porque es una posibilidad maravillosa donde podemos superar miedos, traumas que tanto daño a nosotros nos hacen. Es por eso de que el venerable maestro Samael en este material nos entrega una clave y me gustaría que la llevemos en el corazón. Esta es una clave que no puede faltar en nuestro crecimiento espiritual. Dice el maestro, y aquí viene la clave, creo que uno debe adelantarse siempre al proceso del pensar. Estoy a favor de la filosofía de la momentaneidad. Creo sinceramente en la espontaneidad. La palabra adelantarse aquí es fundamental. Nosotros recordamos en nuestras épocas de juventud, cuando jugábamos fútbol y el entrenador decía en la mitad de la semana, decía, jóvenes, decía, vamos a analizar algunos jugadores a los cuales nos vamos a enfrentar. Durante el fin de semana filmé uno de los partidos de nuestros oponentes y me gustaría que veamos cómo se mueve el portero, cómo se mueven los laterales,
cómo se mueven los centrales, cómo se mueve la media cancha, los delanteros, sus habilidades. Y a nosotros siempre nos gustó la posición de back central. Y él nos decía, mira, Jorge, este muchacho es veloz y no quiero arriesgar que te gane en la carrera. Entonces tú te vas a coordinar con el otro central para que al delantero central lo adelante en la jugada, lo desequilibre para que tú lo desarmes. Y eso me recuerda a esto que dice el venerable maestro Samael: adelantarse, anticiparse a el movimiento del ego. Pero en nosotros sucede todo lo contrario. El ego se nos adelanta, el ego nos anticipa. De pronto tenemos grandes anhelos de crecer en la enseñanza gnóstica, pero como no estamos en recuerdo de sí, no estamos en autoobservación, ni mucho menos en autocontrol, este nos anticipa, se nos adelanta y nos pone una emboscada. Y ahí la importancia de esta palabra: adelantarnos, anticiparnos a la jugada del yo psicológico. Dice el venerable maestro, si alguien lo interroga a uno, debe adelantarse al proceso intelectivo y contestar espontáneamente, instantáneamente, con aquello que le salga del corazón sincero. Así poco a poco se va libertando uno de todo el proceso del pensar. En cierta ocasión, cuando en mí nació el anhelo de ir al monasterio allá en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, México, le comentábamos a la venerable maestra, pero venerable maestra, yo tengo problemas para expresarme, para hablar, para presentarme en público, para entender la gnosis. Y ella nos dijo lo siguiente: su mayor problema es que lo está pensando. Y acuérdese lo que dice el abuelo: el intelecto es el sentido más lento de la máquina humana. Y precisamente en ese día me mandaron a la tienda a comprar manzanas. Y cuando estaba frente a las manzanas, pensé, bueno, creo que mejor debería de llevar bananas, o quizás mejor peras, y mejor llevo uvas. Y ya estando en la línea esperando para parar, para pagar, venía el pensamiento, eh, ¿debería de llevar manzanas? Fíjense bien, se me olvidó que me habían mandado con una indicación específica: comprar manzanas. Pero empecé a pensar, y como este es el más lento de la máquina humana, termino haciendo todo lo contrario. El yo se me anticipa, se me adelanta y pierdo la gran oportunidad de vivir el momento. Es por eso que aprendí no a preocuparme en lo que voy a decir y dejar que el Espíritu se manifieste, tal y como el venerable Maestro Jesús se lo dijo a sus discípulos, cuando sus mismos discípulos le decían, cuando Él los manda a predicar, le decían, pero Maestro, ¿y yo qué voy a decir? Y el Maestro, nuestro Señor Jesús, decía, no te preocupes por lo que vas a decir, porque la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se manifestará a través de ti.
Entonces es importante, bien fundamental, que atendamos todas las indicaciones que nuestro Mesías de Acuario nos entrega con el propósito de entender y comprender más este proceso. Situaciones llegarán a montones, pero si tenemos presente la mística de la enseñanza, si estamos dentro de la mística, siempre nosotros vamos a tener presente en el corazón que Dios proveerá, mi Padre me ayudará, mi Madre Divina me ayudará, porque anhelo surcar los caminos de Cristo. Y esto nos lleva a un punto bien importante: ver en cada situación que se nos presenta la parte positiva. Lo que no nos mata nos va a hacer crecer. Lo que nos está sucediendo tiene un objetivo, y ese objetivo es para seguir creciendo espiritualmente. Es por eso que estudiar y reflexionar en el aspecto de los opuestos es urgente para evitar que el ego ponga a nuestra conciencia en terribles preocupaciones y sufrimientos por cosas que de repente aún no han pasado. Me decía un buen compañero: Jorge, ahí me gustaría ir al monasterio, pero ¿y si me pasa como fulano o fulana que fue al monasterio, salió y no hizo nada? Y le digo: te estás comparando, y tú eres una creación única. Tú eres una obra única, no te puedes comparar. Entonces es bien importante, bien fundamental, entender cómo el ego va a utilizar diferentes procesos para sacarnos a nosotros de esa concentración que nos conecta con el despertar de la conciencia. Ha llegado el momento de salirnos de esa botella. Ha llegado el momento de salirnos de ese encierro, de esa prisión en lo psicológico, en lo emocional y en lo físico, para que podamos experimentar esa libertad de la cual nos habla el venerable maestro Samael. Nosotros, embotellados en nuestras preocupaciones, en nuestros sufrimientos, no podemos ser buenos instrumentos del Creador. Para ser buenos instrumentos, nosotros tenemos que estar convencidos que el poder de Él se va a manifestar en mi debilidad. El poder de mi Madre Divina, el poder de mi Padre, se va a manifestar en mis limitaciones intelectuales, espirituales, físicas. Ante ello, nos damos cuenta que la peor incapacidad o discapacidad la llevamos en nuestra mente, la llevamos en nuestro interior. Esa discapacidad en lo psicológico, en lo emocional, no nos permite aceptar retos, y por miedo perdemos la gran oportunidad de seguir creciendo. De esta manera, es importante que como estudiantes gnósticos nos convenzamos de que nuestro pensamiento no va a resolver este laberinto en el cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque este instante ya no es un instante de resolver una situación, sino de disolver
nosotros hasta ahora hemos estado sobreviviendo y de repente ya en la gnosis hemos estado tratando de resolver nuestra situación kármica, nuestra situación de recurrencia, de retorno. Pero, ¿qué sucede? No lo hemos alcanzado. Y no lo hemos alcanzado por la razón sencilla de que no hemos llegado a disolver la raíz de lo que estamos viviendo en este momento. Es necesario disolver la raíz y para ello necesitamos experimentar. Si nosotros nos hemos vuelto creyentes de la gnosis, pero no hemos llegado a la experimentación de un vacío iluminador, de una eliminación de malos hábitos, estamos todavía en la etapa de creer en la enseñanza, que no es negativo. Negativo resulta cuando nos quedamos creyendo y no llegamos a la experimentación. Es por eso de que trabajar con el pensamiento resulta urgente y necesario para que sea la intuición la que tome control de la situación. El venerable maestro nos da ejemplos. Él nos habla de las preocupaciones por la renta, por nuestros compromisos materiales y nos hace reflexiones importantes. ¿Qué pasaría si no tengo el dinero para solventar esta situación? Bueno, entonces nosotros tendríamos que aplicar filosofías fundamentales, como una, la momentaneidad, y la otra, que todo pasa. Aquí lo terrible es de que en nosotros no todo pasa, sino que todo nos pasa de todo. Y por el miedo, de repente, nosotros no nos sometemos a enfrentar una realidad. Familia gnóstica, nosotros podemos dar testimonio que a pesar de los diferentes procesos que se han vivido, los venerables maestros nunca nos han dejado solos y nos han sacado adelante, ya que hay que tener convicción en este camino, que todo pasa. Tengo que tener cuidado de que ese todo no me pase y debo de seguir viviendo de momento en momento, porque lo más real es este instante que estoy viviendo. Llegar a una comprensión de que llegado el momento, la mano del Padre, la mano de nuestra Madre Divina, nuestra fe en los venerables maestros, nos van a sacar adelante, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir con esa mística, a seguir con esa dinámica, no importa las condiciones en que nos encontremos, aspectos de salud, aspectos legales, aspectos económicos, aspectos familiares, uno sigue adelante, nos seguimos moviendo hacia adelante, porque ese es el objetivo de este camino. Así pues, dice el venerable maestro, mis caros hermanos, yo trataba de resolver problemas. Me gusta más bien disolverlos. Entonces, es bien importante y solamente disolvemos la raíz de las diferentes situaciones que se nos van presentando cuando hay una disponibilidad, hay una buena voluntad.
Es obvio que el ego a nosotros nos hace reflexiones, o muchas veces amigos o familiares o los mismos compañeros de la gnosis nos hacen reflexiones. Bueno, y si no te da resultado esto, ¿qué va a pasar? Pierdes todo, te vas a la calle y nosotros, hermanos y hermanas, les podemos dar testimonio y les podemos asegurar que si el proceso iniciático está en que uno va a dormir en la calle, aunque sean dueños de 3, 4 casas, se va a dormir en la calle. Si está en el proceso iniciático, que uno tendrá un carro del año o una mansión, eso va a llegar de acuerdo a cómo la mónada está moviendo el tablero de ajedrez. Pero nosotros tenemos que tener esa convicción que son ellos los que están moviendo este proceso. Así es que como estudiantes gnósticos debemos de ponerle atención a la enseñanza del venerable maestro Samael y corregir esos estados de inatención que suelen gobernar nuestras vidas. Y para ello, ya no tenerle más miedo a la pobreza, ya no tenerle miedo a los procesos, es urgente y necesario. Pero para ello, nosotros queremos compartir algo con ustedes. Para ello, tenemos que disolver, ayudados por nuestra Divina Madre, los terribles traumas que nos ha dejado la pobreza material en la que en su momento nacimos, en aquellas limitaciones que se desarrollaron traumas y que esos traumas alimentan el famoso sueño americano que hoy no nos deja despegar muchas veces en el camino de la misión. Es por eso escuchar las reflexiones de nuestro Mesías de Acuario. Él nos enseña algo que ya ha vivido, que ya ha pasado, y nosotros como principiantes, como estudiantes de la gnosis, tenemos que observar eso que él vio y que eliminó, el apego. El apego, y vean, observemos que no es apego, son apegos en plural, porque cada yo tiene su apego, cada yo tiene su plan, cada yo tiene su trauma, cada yo tiene su proyecto. Y entonces eh, concluimos a eso que estudiamos en psicología, que nuestra mente es la loca de la casa, porque cada yo quiere manejar, tener control de nuestra vida, de nuestra situación. Es por eso que esta filosofía de la momentaneidad a nosotros nos va a ayudar a que se activen átomos espirituales sumamente importantes. El átomo de la humildad es fundamental, de la sencillez, para que se pueda neutralizar las terribles influencias del miedo y del temor. Por eso es bien fundamental, familia gnóstica, que entendamos que toda esta información y herramientas que el venerable maestro Samael nos entrega, que la venerable maestra Litelante nos entrega, son herramientas importantes, pero la gran pregunta es, ¿cómo las voy a utilizar? ¿Cómo las voy a invertir? ¿Cómo y de qué manera las voy a aplicar? Me gustaría que brevemente escuchemos y veamos esta referencia bíblica con relación a los talentos, talentos que precisamente
se relaciona con todas estas herramientas que nosotros debemos de saber utilizar e invertir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bien importante esta reflexión de los talentos que nos comparte nuestro Señor Averamente. Veamos lo diligente del que recibió los 5 talentos, del que recibió los 2 talentos, pero veamos la desgracia, la mezquindad del que recibió 1 talento. ¿Cuál fue la primera excusa a su señor? Tuve miedo. ¿Y qué es lo que hemos estado estudiando y repasando en esta tarde? Lo nefasto que resulta el miedo. Y el miedo nace porque nosotros de repente el ego nos absorbe la fe. Nosotros tenemos que tener fe en nuestra Divina Madre. Tenemos que tener esa conexión con nuestro ángel de la guarda, que nos abra los caminos, que nos ayude. Orarle a nuestra Divina Madre con lágrimas en los ojos, con mucha reverencia, con mucho respeto, para que lo que anhelamos se vaya dando en nuestras vidas. Y así como nuestro Mesías de Acuario
le brinda una rosa a su sacerdotisa, así también nosotros hagámosle llegar cada día una rosa a nuestra conciencia, a nuestro ser, a la humanidad. Hoy nosotros hemos sido llamados a invertir nuestros talentos. Algunos, como dice la palabra, se les dio de acuerdo a su capacidad. Al que tenía más capacidad se le dio 5, a otros 2, a otros 1. Así también a nosotros se nos ha dado. No tengamos miedo de invertir, porque no estamos solos. Somos personas, seres humanos de mucha voluntad, de buena voluntad. Y por eso Lucas 2:14 nos dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Nosotros aquí reunidos, levantemos el corazón, levantemos la mano y digamos, soy de buena voluntad y me entrego al Cristo, me entrego a realizar un trabajo serio y responsable. Les agradecemos profundamente por toda la atención brindada y que el Padre, nuestra Madre Divina, nos siga impulsando en este camino tan maravilloso. Que el venerable Maestro Samael siempre esté con nosotros. Bendiciones y vamos a invertir los talentos correctamente, sin miedo, porque nosotros tenemos valor, nosotros tenemos fe, nosotros tenemos luz, nosotros podemos porque no estamos solos. Sean todos benditos, benditas, y que el Cristo siempre les acompañe. Nuevamente, gracias.